Bueno, lo que vamos a hacer en este video es dar una interpretación geométrica del producto mixto. Supongamos que tenemos tres vectores en el espacio, los tres vectores no coplanares. Entonces tendríamos algo así. Tenemos el vector U, el vector B, y el vector W no es paralelo al plano que contiene a U y a B, o sea, porque son, habíamos dicho, vectores no coplanares. Estos tres vectores forman esta caja con sus caras inclinadas. En realidad este cuerpo geométrico lo llamamos paralelepípedo. Si miramos, por ejemplo, esta cara es un paralelogramo, que es el mismo paralelogramo que esta otra cara de arriba, sería. Esta cara lateral es un paralelogramo que es el mismo que este paralelogramo. Y esta cara, la cara de adelante, sería un paralelogramo que es el mismo paralelogramo que la cara de atrás. Y bueno, lo que queremos es calcular el volumen de esta caja, ¿sí? De este paralelepípedo. Y bueno, el volumen de esta caja es la superficie de la base. Podemos tomar base, bueno, cualquiera de las caras. Supongamos nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tomar como base esta cara, este paralelogramo, ¿sí? El determinado por U y por B. Esa va a ser la base de nuestra caja. Entonces la superficie de la base por la altura, ¿sí? La distancia que hay entre estos dos paralelogramos. Pero bueno, esta altura también la podríamos mirar acá. Si nosotros trazamos este segmento que une el extremo de W y es perpendicular con la cara, con la base, sería de esta caja, de este paralelepípedo. Entonces, si calculamos este segmento, la longitud de este segmento, esa es la altura. Pero bueno, habíamos dicho que este segmento es perpendicular a la base. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo. El cateto es un cateto, es este lado punteado, este lado chiquito que tenemos acá. El otro cateto es la altura, que es la que queremos calcular, y la hipotenusa es el módulo del vector W. Este ángulo no lo conocemos, ¿sí? El ángulo entre W y este cateto chiquito. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el ángulo entre W y B, o el ángulo entre W y U, pero no es el que queremos calcular. Así que bueno, no va a servir, o sea, no podríamos, este ángulo no lo conocemos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos U, tenemos B, podemos calcular el producto vectorial entre estos dos vectores y lo que nos queda es este vector, este producto vectorial que es perpendicular a U y a B. Tenemos este vector producto vectorial y bueno, entonces este vector y W forman un ángulo. A este ángulo lo vamos a llamar alfa. No tenemos el nombre acá, pero bueno, a este ángulo lo llamamos alfa. Alfa es el ángulo entre W y el producto vectorial entre U y B. Bien, ese ángulo alfa es el mismo que este ángulo entre el vector W y H. Y bueno, entonces, si conocemos este ángulo entre la hipotenusa sería y este cateto. Y bueno, lo que necesitaríamos entonces es una función trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente, bueno, con el ángulo, con la hipotenusa. Y bueno, por ejemplo, la función coseno. Entonces, el valor absoluto de coseno. Y bueno, ¿por qué valor absoluto? Porque en realidad el producto vectorial nos podría haber quedado un ángulo con sentido opuesto. Y bueno, entonces en ese caso el ángulo era alfa, era mayor que pi sobre 2 y por lo tanto coseno nos quedaba negativo. Entonces, bueno, valor absoluto de coseno es cateto adyacente h sobre la hipotenusa que es el módulo de W. Y bueno, entonces queríamos calcular h, despejamos y lo que nos queda es módulo de W por valor absoluto de coseno. Bueno, ya habíamos dicho que lo que queríamos calcular era el volumen de este paralelepípedo. Y bueno, entonces es superficie de la base, bueno, acá lo tenemos, superficie de la base por la altura. Superficie de la base, habíamos dicho la base, es el paralelogramo determinado por U y por B. Y entonces esa superficie la sabemos calcular, es el módulo del producto vectorial. Entonces lo que nos quedaría es así.
Bueno, el módulo del producto vectorial es la superficie de la base por la altura y bueno, ya lo habíamos calculado, simplemente lo reemplazamos. Y acá lo que tenemos es, bueno, este producto, valor absoluto, podemos pensarlo fuera. Y entonces lo que tendríamos es el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo alfa, y alfa es justamente el ángulo entre ellos. Entonces el módulo de un vector por el módulo de otro por el coseno del ángulo entre ellos, eso en realidad es el producto escalar entre este vector y este vector. O sea que nos quedaría valor absoluto de ese producto escalar, pero esto en realidad es el producto mixto entre los tres vectores. Así que bueno, para calcular el volumen de este paralelepípedo es el valor absoluto de este producto mixto. Y esto recuerden que para calcular el producto mixto, si conocemos las componentes de los vectores, lo que hacíamos es armar la matriz que tenía en la primera fila las componentes del primer vector, la segunda fila las componentes del segundo vector y la tercera las componentes del tercer vector. Y bueno, calculábamos ese determinante y en este caso valor absoluto, ese es el volumen de este paralelepípedo. Bueno, con esto terminamos la unidad de vectores. Este es el último video de esta unidad. En el próximo video lo que vamos a hacer es comenzar con la próxima unidad, que es lo que vamos a ver es rectas en el plano.